El tema de hoy es, tienes una carrera por recorrer. Tenemos una carrera por recorrer. Y este no es un tema alegre, es un tema triste. ¿Por qué traje este tema? Porque todos vamos por esa carrera. Uno llega antes y otro llega después. Pero tenemos una carrera por recorrer. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahí está la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo el grupo de majestad, a todos, a toda la iglesia, a todos los que aman su venida. Y este versículo lo usamos mucho en los servicios recordatorios. Es un versículo triste, es un tiempo que el apóstol Pablo estaba pasando solo y triste. Recuerden que el apóstol Pablo muchas veces, la gran mayoría de las veces, estaba en la cárcel. Ahora, en este capítulo, el apóstol Pablo escribe su testamento. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que escribir nuestro testamento aquí en la tierra. Y el testamento no tiene que ser solo verbal, tiene que ser por escrito. Porque las palabras se las llevan el viento. El testamento del apóstol Pablo, él lo dejó escrito. Y no solo lo dejó escrito, lo puso en las manos de sus discípulos. Yo estoy, dice, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto a mí me extraña, cómo el apóstol Pablo pronuncia estas palabras, porque hay tantos creyentes que tratan de ser recordados, haciendo que sus nombres sean sincerados. ¿Vieron cuando si uno va al cementerio? Por eso a mí no me gusta que me lleven al cementerio, prefiero que me cremen, porque ahí en el cementerio los nombres son puestos ahí en rocas, sincerados quizás en piedras, para que quede recordada esa persona. Nació tal fecha, murió tal fecha. Y uno cuando va al cementerio, yo me pongo a pensar, si yo tuviese que ir al cementerio, yo no quisiera que nadie vaya a ese lugar y a recordarme. Ahí está mi nombre. El apóstol Pablo pensaba lo mismo. Es interesante esto, porque Pablo no estaba interesado en que su nombre figure en ningún lado. ¿Y por qué el apóstol Pablo no estaba interesado en que su nombre figure en ningún lado? Bueno, es interesante, porque el apóstol Pablo es como si hubiera dicho, mi vida es una libación derramada. Cristo, dice, y no Pablo es el que será exaltado. Si él tuviera que poner su nombre ahí, pondría Cristo, no Pablo tiene que ser exaltado. O sea, mire la humildad del apóstol Pablo en su testamento. Ahora, yo estaba pensando en el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma, si usted lee la historia, hay mucho de historia en esto, hay mucho de realidad y hay mucho de invento en todo esto de cuántos murieron en el Coliseo de Roma, cuántos cristianos fueron masacrados. Muchos, de acuerdo a la historia. Enorme estadio o plaza donde la historia cuenta que se derramó mucha sangre. Hoy ahí en Ucrania están muriendo cristianos. Ahora, si Dios es Dios, ¿por qué no para las bombas, los misiles? ¿Por qué permite que los cristianos se mueran? ¿Por qué ahí se permitió que los cristianos muriesen? Allí en el Coliseo. Ahora, ¿tendría Pablo en su mente cómo y por qué fueron muertos tantos cristianos? Yo creo que cuando él escribió en Roma, cuando él estaba en la cárcel, nosotros conocimos la cárcel, donde estuvo el apóstol Pablo, yo no sé si él tenía memoria de pensar, si tantos cristianos fueron muertos, inocentes, yo también voy a morir. Y yo creo que todos nosotros vamos a morir, a menos que llegue el Señor hoy y yo solo me vaya y ustedes se queden. Yo me vaya con el Señor, ¿verdad? Y ustedes se queden.
Pues entonces el único inocente soy yo, ¿verdad? Diga amén. ¿Qué pasó? Usted está serio hoy. Está serio, ¿verdad? Ahora, ¿tendría Pablo en su mente cómo y por qué fueron muertos tantos cristianos? ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe en la Biblia fue azotado, fue echado en la cárcel, después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo sufrió el martirio en el año 60 después de Cristo. Estoy hablando de líderes, estoy hablando de hombres de Dios. Fíjense cómo murieron. Fíjense cómo murieron esos hombres de Dios, para que usted se dé cuenta dónde el apóstol Pablo tenía la mente, ¿verdad? Jacobo, el menor, a la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Marco fue arrastrado y despedazado en Alejandría. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en el año 72 después de Cristo. Bartolomé, cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, el celote, predicó el evangelio en África. En Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Y Pablo inicia esta frase, miren cómo inicia el apóstol Pablo esta frase: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Él no dice, yo ya estoy próximo a ser muerto. Él sabía que lo iban a matar. ¿Acaso nosotros esperamos qué otra cosa, predicando el evangelio? ¿Qué esperamos? ¿La gloria? No. Ahora, el apóstol Pablo vivió anunciando su muerte en muchos de sus libros. Si él escribió en Filipenses y él dijo esto: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo, después de su conversión, la vida no tenía sentido. Tenía sentido en Cristo, pero no en él. Qué interesante, qué importante, cómo nos enseña esto a nosotros. En Timoteo, él escribió en 2 Timoteo 4:6 y en Filipenses 2:17 dice: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y en Hechos 28 todavía estaba predicando en Roma, según la historia secular, y ahí en Roma fue decapitado. ¿De qué vamos a morir nosotros? ¿Tú sabes de qué vas a morir? ¿Pensamos que vamos a vivir muchos años más? No sabemos. El apóstol Pablo resumió su vida en 3 diferentes maneras. Y él dijo esto. Mire lo que dice. He peleado la buena batalla. En 2 Timoteo 4:7. ¿Qué batalla? Parece que él estuviera en Ucrania ahora, en una guerra. No. He peleado la buena batalla. Él había sido un soldado, un buen soldado, pero ¿para qué? Para Jesús. Y como Jesús, predicando el evangelio, era como si estar en una guerra. No te ama la gente, hermano. Entiéndelo. La gente no nos ama a nosotros. La gente nos quiere matar. No nos ama. Pablo peleó la batalla más difícil, que es la de la fe. Predicar a Jesús. La gente piensa que estamos locos. Y así lo tomaban a él. Al final de la vida, él dijo: he sido un buen soldado de mi Salvador, antes de morir. Nosotros, cuando vamos a un servicio recordatorio, y si por ahí se fallece un pastor, ¿cómo lo levantamos en el aire? Le decimos: mirá el pastor ese, qué bueno que fue en vida, y qué sé yo qué. Mentira. Eso no quiere el apóstol Pablo. Él no estaba buscando la gloria para él. Se muere un pastor, habla la esposa del pastor, o habla alguna hermana, algún hermano. ¿Para qué? ¿Para qué uno quiere escuchar? Él decía: yo no quiero esos halagos. Halaguen a Cristo, si tienen que halagar a Él. La batalla yo la he peleado por Él. Qué bueno que alguien cuando se pare y diga:
bueno, el pastor o fulano, mengano, ha peleado la buena batalla de la fe. He sido un buen soldado de mi Salvador. Ahora nuestra familia, hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo, dirían, ¿eso de nosotros? ¿Ha peleado la buena batalla? ¿Ha muerto decapitado? Y decapitado no literal, porque hoy te matan con palabras. Hoy no te cortan la cabeza, pero es lo mismo. Todos los creyentes deberíamos adoptar esa posición del apóstol Pablo. Hay una batalla, ¿verdad?, que luchar. Tenemos una batalla. Y cada creyente debería ser un defensor ¿de qué? De la palabra. Pero la defendemos la palabra cuando estamos en medio de nuestras familias, vienen de visita familias de Italia, de Argentina, de México, de El Salvador, de Guatemala, se sientan los que no son cristianos y empiezan a tomar y a beber, a emborracharse, a decir malas palabras, a decir chistes obscenos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Peleamos la batalla? ¿O le dejamos hacer lo que quieran? No, le dejamos hacer lo que quieran, porque no le podemos impedir a nuestra familia que ellos se gocen. ¿Ah, sí? Wow. El apóstol Pablo sigue diciendo, he acabado la carrera. ¿Qué carrera? Ahora, esto es interesante, porque la vida cristiana no solo es un evento, que sabemos nosotros, atlético, sino que él lo ilustra como una carrera, que algunos dicen corren y se cansan, y dejan de asistir a la iglesia, y dejan de orar, y dejan de creer que ya no son cristianos, pues se cansaron. ¿Saben cuántos empezaron a correr y no llegaron al final? Y el apóstol dice hay que proseguir a la meta, pero algunos se cansaron. Hoy tenemos muchos llamados cristianos que dejaron de correr porque se cansaron. Pablo intentó vivir la vida cristiana de tal manera que no fuera desaprobado. Él dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, Pablo tenía títulos colgados por las paredes, hebreo de hebreo, fariseo, de todo era él. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en Hebreos 12:1, por tanto dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque eso es, hoy no vivimos solos, hoy tenemos ojos, hoy tenemos oídos, hoy tenemos gente que nos persigue. Ninguno somos independientes, nadie. Todo el mundo tiene a alguien atrás que lo está siguiendo. A todos nos pasa lo mismo. Grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y ahí empieza a correr. Él dice, estoy corriendo. Pero corramos, dice, con paciencia. Y la paciencia tiene un límite. La carrera que tenemos por delante. Y después él dice, pero puesto los ojos en Jesús. No en el mundo, puesto los ojos en Jesús. Acá dice, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Él menciona siempre el sufrimiento de Jesús en la cruz. No menciona el sufrimiento de él. No es víctima él. No como nosotros que a veces decimos, ay, pero usted no sabe, pastor, qué situación estoy pasando yo. Y nos hacemos los víctimas. Él no hace eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que el apóstol Pablo, después de camino a Damasco, ¿se acuerdan que el camino a Damasco fue visitado por el Señor allí? ¿Qué empezó cuando hubo un cambio radical en la vida de él? Él empezó a dar testimonio de su vida, pero en Cristo.
poniendo a Jesús y la cruz siempre en primer lugar. Nunca poniéndose él, nunca mostrando los títulos que él tenía, sino mostrando a Jesús, el sacrificio de Jesús. Porque lo más importante para nosotros, escuche, si no entendemos esto, ese sacrificio de Jesús en la cruz, que él murió por nosotros, ¿de qué sirve predicar el Evangelio? ¿De qué sirve llamarse cristianos? Entonces, lamentablemente para él y para nosotros, quizás y nuestra familia y amistades, siempre se van a acordar de nosotros de las cosas malas, no de las buenas, porque así pasa en este mundo. Cuando uno muere, fallece o se va con el Señor, en ese momento de dolor uno dice tantas cosas buenas, pero cuando después de un año ya ni se acuerdan de nosotros. ¿Y saben de qué se van a acordar de nosotros? De las cosas malas. Y el apóstol Pablo lo sabía eso. Teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que Pablo tenía testigo, el apóstol, que lo observaban, ojos. ¿Verdad que éramos más felices antes de ser cristianos? Antes de ser cristiano uno era feliz. ¿Qué me importa o qué te importa a vos si te mira la gente? ¿Acaso te importa cómo te vistes? ¿Acaso a ti te importa antes de ser cristiano cómo hablabas? No, pero ahora tenemos que tener cuidado. Ahora tenemos que tener cuidado porque todo el mundo me está mirando. Uy, mirá lo que dijo el pastor. Ay, eso no lo tenía que haber dicho. Uy, mirá la hermana cómo viene vestida. No tenía que haber venido vestida así. Así está la gente, mirándonos, en vez de mirar la cruz. Pablo, preocupado por ser limpio de pecado. Yo estaba escuchando ayer, ustedes saben dónde yo escucho los temas que oigo, pero una hermana llamó por teléfono y dice, mi esposo dice se enoja cada rato, mi esposo vive enojado, ¿usted cree que él va a ir al cielo? Y le contestó el pastor, hermana, nada tiene que ver que esté enojado a que no vaya al cielo. La fe no la perdió. Uno se puede enojar en cualquier momento. Eso no quiere decir que no vaya a ir al cielo. No sé si me está entendiendo. Porque a veces nosotros pensamos, mira este, mira aquel, mira ese como viste, mira aquel como habla. Eso no van al cielo. Un momentito, a lo mejor la fe de ellos es más fuerte que la nuestra. Pablo quería correr la carrera de la fe con paciencia y puesto los ojos en Jesús, porque él reconoce que Jesús sufrió la cruz y la burla. Yo creo que el apóstol Pablo es como si estuviese ahí en la cruz. Él no estuvo en la crucifixión, pero es como si hubiese estado. Y vieron cómo se burlaban de él. ¿A ustedes no les hace nada escuchar y ver que la gente se burla de Jesús? ¿No les duele? ¿No nos duele a nosotros que cuando predicamos a Jesús crucificado y vemos que el mundo se burla de Jesús, a nosotros nos tiene que doler? Así le dolía al apóstol Pablo. Y él dice, esto es bueno, he guardado la fe. He guardado la fe. A pesar de las persecuciones, a pesar de que lo querían matar, a pesar de que el mundo hablaba de él, ¿de qué manera Pablo guardaba la fe? Fíjese de qué manera Pablo guardaba la fe. A nosotros nos enseña un poquitito eso. En Hechos capítulo 17, versículo 22, entonces dice Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos. A mí me gusta esta parte. Este versículo lo pondría en el refrigerador. Porque así yo veo a mucha gente en la iglesia. Así lo veo yo. Como lo ve Pablo, ¿verdad? Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. ¡Wow! Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Qué religioso, ¿verdad? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es quien yo anuncio. ¡Qué bárbaro que es esto! ¡Qué tremendo!
Le está diciendo a los que dicen ser cristianos, pero tienen un Dios no conocido, porque a Dios se lo tiene que conocer en persona. Yo me acuerdo años atrás, le dije al que fue el pastor nuestro por 10 años, le dije, Dios me habló, y ellos no creen que Dios te habla, porque ellos interpretan, ahí en la primera iglesia, no doy el nombre para no ofender a nadie, pero ellos no creen que Dios te habla, la Biblia te habla. Y yo le dije al pastor, le dije, ¿sabes? Dios me habló. Y me dice, ¿qué? ¿Escuchaste su voz? Un pastor me dijo eso. El areópago asumió las funciones del Consejo General. Era política, era como hoy presentarse. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron el presidente de esta nación ayer, antes de ayer? El ridículo que fue. ¿Lo vieron lo que fue ese hombre? Hoy escuché lo que yo me imaginé escuchar hoy, las cosas ridículas que dijo. Ahí estaba el apóstol Pablo, delante de esos senadores, delante de ese congreso, delante de esos diputados, delante de esa burla, estaba él ahí. Ese tribunal, ¿saben lo que hacía? Controlaba a los magistrados, interpretaban las leyes, juzgaban a los homicidas, y ellos se creían inocentes. Bueno, esta es la nación que tenemos hoy en día, querido hermano. Esa gente que vimos nosotros hace dos días atrás, es una burla en Estados Unidos. Y dejar que se maten allá en Ucrania y no hacer nada. Y las noticias que uno escucha, ¿es para morirse? No, es que el presidente y el hijo del presidente tienen muchas inversiones allá de petróleo y no les conviene parar la guerra. Y cuando usted escucha eso, Pablo había guardado la fe. ¿Y sabe lo que es guardar la fe? No cambiar de opinión. Cuando usted tiene la fe fundada sobre la roca que es Cristo, ¿quién lo mueve de la roca? Nadie lo puede mover de la roca. Y esa era la fe que tenía Pablo. Nunca cambió su opinión acerca de las grandes verdades y doctrinas. Cuando usted entiende la palabra y usted hace de esto una doctrina, escuche, estoy hablando de doctrinas verdaderas, no doctrinas de demonios. Usted no va a querer cambiar la fe, pero cuidado, porque hay algunos que bloquean su mente. Porque me enseñó mi pastor cuando era pequeña en la escuela dominical, me enseñó que esto era así. No, espera un momentito, abre tu mente. Quizás te enseñaron malas doctrinas, pero cuando aprendes la doctrina verdadera, que hay una sola, tú no la vas a cambiar esa. Tú no vas a cambiar eso. Ahora, esto me fascinó cuando estudié esta parte, y esta parte que le pongo ahora me fascinó a mí también. Porque traté de buscar varios comentarios y encontré lo mismo. Y yo digo, no puede ser esto. ¿El Espíritu Santo le revela el tiempo de su partida a Pablo? Esto me puso piel de gallina. Mirar también otra vez. ¿El Espíritu Santo te revelará cuándo te vas a ir? ¿Qué piensas tú? Está difícil esto, ¿eh? Esto parece ser muy cristiano uno y muy espiritual. Pero en 2 Timoteo 4:6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado, ya estoy, no voy a estar, no estaré, ya estoy. Tenía una relación tan estrecha Pablo con Dios, con el Señor, que el Espíritu Santo le revelaba las cosas. Se las mostraba, hermanos. Y no era un espíritu de pitonisa, que hay hombres y mujeres pitonisas, adivinos, que adivinan cosas. Mirá, el fulano de tal se va a morir en 6 meses y sí se muere. Bueno, espíritu de adivinación. Esto no era Pablo. Varios teólogos, yo estoy estudiando esta parte, dicen que el Espíritu Santo le mostró que ya era su tiempo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes que vas a durar muchos años? Quizás este pueda ser mi último mensaje.
¿Y cómo te das cuenta si el Espíritu Santo te está avisando que ya es el tiempo de tu partida? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo sabes? Ay, tú me dirás, pastor, porque tengo SIDA. Pastor, porque ahora estoy con el COVID. Pastor, porque tengo cáncer. Eso no es esa manera que se la reveló el apóstol Pablo. No. ¿Será que el Espíritu Santo al cristiano le tiene que revelar cuando llega la hora? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por testimonio de personas que están por fallecer, que están en coma o que están en los últimos minutos. He escuchado varios testimonios que dicen, yo veo una puerta grande, un cielo hermoso, ángeles que me están esperando, y cosas así, que la gente ve antes de morirse cómo va a ser el cielo, lo que hay allá. Hasta se gozan, que quieren estar en la presencia del Señor. He escuchado varios testimonios así, pero ya es en estado de coma cuando la persona ya sabe que va a partir. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora, partida, en este caso, es literal. Cuando leemos el tiempo de mi partida, es literal. Significa muerte, proviene de otra palabra griega diferente a la que se usa en 1 Tesalonicenses hablando del arrebatamiento. No estaba hablando Pablo, como nosotros, no, yo no me quiero morir, yo me quiero ir con el Señor. Qué egoísta que somos. ¿Verdad que así los cristianos decimos? Yo no me quiero morir, yo quiero irme con el Señor, que el Señor venga. No, Pablo no decía eso. Pablo no decía eso. Esa partida es literal, significaba muerte instantánea, ahora. O sea que la palabra griega que Pablo usó para hablar de su partida es análusis. Y esta está formada por dos palabras, luo, que quiere decir desatar, y soltar. La muerte, ¿cómo es la muerte? La partida. O sea que esa palabra análusis se podía usar para referirse a desatar cualquier cosa, pero básicamente era un término náutico que se utilizaba para un barco que estaba amarrado al puerto listo para hacerse a la mar. Mire Pablo, qué teólogo. ¿Acaso Pablo tenía Google? ¿Acaso el apóstol Pablo tenía comentarios o comentaristas? Miren lo que saca él ahí. Y esa expresión de análisis, se usa en un culto fúnebre. Cuando se dice, el pastor dice, el fulano de tal, miren lo que dice, escuchen que esto es importante, el fulano de tal ha estado viajando por un mar embravecido, borrascoso, pero el viaje ha terminado y él ha llegado a puerto seguro. Así dice el pastor. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Viajó por un mar embravecido, pero llegó a su puerto. Qué lindo, ¿verdad? Llegó a su puerto. Escuchen, no está diciendo que llegó al infierno, porque hubiese sido otras palabras esa. Llegó al destino. Es fácil decir, es fácil decir, esa persona, falleció fulano de tal, ya está con el Señor, se fue con el Señor. ¿Qué se fue con el Señor? ¿Llegó a su puerto? ¿A cuál puerto llegó? Cuidado que no es tan fácil llegar a ese puerto, Pablo estaba queriendo decir, he estado amarrado al puerto. Yo sabía que iba a llegar ahí, de ahí no me moví. Él estaba ahí seguro. Y esto es lo que es la vida, porque aún no hemos estado en ningún lugar, hemos estado atados quizás a esta tierra, aferrado acá. Pero el único escritor del pasado que ha captado ese significado, lo que dice el apóstol Pablo ahí, dijo, se llama Tennyson, en un poema muy conocido que dice, miren lo que dice este poema, el ocaso y la estrella vespertina, y una llamada clara para mí, y que nadie lamente mi salida, cuando salgo a la mar. Él interpretó lo que quiso decir el apóstol Pablo. Lo repito,
el ocaso y la estrella vespertina, y una llamada clara para mí, que nadie lamente mi salida. Y de ahí sale, porque aquí dice, cuando salgo a la mar, y de ahí sale echar las cenizas a la mar. Mariano Moreno, un prócer argentino, un hombre de carácter fuerte, sus cenizas fueron a la mar. Se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego, decimos en Argentina, por Mariano Moreno, famoso líder en Argentina. Se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego. Porque a veces cuando tiramos la ceniza en el mar, no le damos la importancia. No, son solo cenizas. No, un momentito. Esa persona que se fue ahí, ¿qué dejó acá en la tierra? ¿Qué dejó acá? ¿Qué heredad dejó en la tierra? Para tirarla así nomás y dejarla y decir, total que se vaya. La muerte es para el Hijo de Dios, es una liberación. El apóstol Pablo nos estaba diciendo, miren lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, no miréis a mi ejecución, ni permitáis que la sangre derramada os pueda impresionar. Soy como un barco que ha estado amarrado en el puerto, atado, amarrado. Cuando la muerte llegue realmente partiré para estar con el Señor Jesucristo, lo cual será mucho mejor. Nos vamos hoy. ¿Sabe quién paga la deuda que tenemos? ¿Quién la paga? Nada, ¿quién la paga? ¿Quién se queda? ¿Quién va a pagar las deudas? ¿Verdad? Y uno dice a veces, si yo me voy, ¿qué va a hacer mi esposa? Y la esposa dice, si yo me voy, ¿qué va a hacer mi esposo? Y así estamos. No, el apóstol Pablo no pensaba eso. Partida, ahí está. Los creyentes que estén con vida, cuando tengan el lugar del arrebatamiento, porque va a llegar el arrebatamiento, no pasarán por la muerte. Dijo el apóstol en 1 Corintios 15, 51 y 52, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es otra cosa. Nosotros estamos esperando y se anuncia el arrebatamiento y se anuncia y pensamos que ya viene y ya me voy a ir con el Señor. Qué lindo que es eso, esa parte de la Biblia. Esa parte es hermosa. Pablo sigue diciendo, me está reservada. Ya tenía el testamento hecho. Él decía, me está reservada la corona de justicia. ¡Qué tremendo! Otros dirían, qué orgullo. ¡Qué orgullo! Me está guardada la corona de justicia. Y no está hablando de la justicia del mundo, Está hablando de la justicia divina, la cual me dará el Señor. Él estaba seguro que ahí con el Señor él lo iba a ver cara a cara. Y él sabía que Jesús le iba a dar los galardones, las coronas, se la iba a poner en las manos. ¿Acaso cuántos galardones Pablo nos merece? Yo no sé, yo me imagino ahí el apóstol Pablo con el Señor, y coronas y coronas y corona y corona y corona. ¿Cuántas coronas? 13 epístolas, 14 con Hebreos. ¿Quién escribió tanto? ¿Cuántas coronas se va a llevar este hombre? Y él lo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y dice, juez justo en aquel día. Y después dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos son los que aman su venida? ¿Verdad que no son muchos? Y esta frase nos lleva al aspecto positivo, porque saben una cosa, Pablo estaba mirando hacia el futuro. Y el futuro puede ser mañana. Él estaba esperando recibir una corona de justicia. Una corona es un premio. Y él lo iba a recibir. Creemos que todavía no se habrán entregado, pero el Señor las tiene preparadas para nosotros. Ya las tiene preparadas. Por eso cuando dice que hay que ganar almas, claro que hay que ganar almas.
que hay que predicar el Evangelio, que hay que vivir en fe, seguro que todo eso hay que hacerlo, porque cada cosa que hacemos nosotros no es por obras, es por la cruz. Es por el sacrificio, es por lo que hizo Jesús. Cada cosa que nosotros hacemos, una corona está ahí preparada. Una corona reservada, con el nombre. No importa lo que te digan acá en la tierra. Jesús tiene la corona para ti. Él la tiene ahí preparada. Hay varias coronas mencionadas en el Nuevo Testamento, pero tenemos una carrera por correr. Tenemos una carrera por correr. 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué pasó acá? Los que corren literalmente en un estadio, los que son deportistas, corren para ganar. Literalmente solo uno se va a llevar el premio. Y esa es la corona para el atleta por ser ganador en la pista de carreras de la vida. Pero también hay una corona para el que gana almas. Como dije antes. Hay una corona, hermanos. Escuche. Sí, podemos hacer evangelismo. Podemos orar. Podemos visitar. Haga usted lo que quiera, pero lo más importante para nosotros es haber ganado almas. ¿Cuántas almas ganaste? A ver, en el libro de la vida, Pastor Pablo, ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuántas almas ganamos? Y si no ganamos almas, ¿qué pasó? Ese es el deseo, no es el deseo de decir, yo me junto en una iglesia grande, una iglesia que se predica la palabra, qué bueno, entro, así como entro salgo y no me importa más, me voy a comer porque quiero engordar como un sapo. Porque hay muchos que el domingo no ven la hora de que el pastor termine de predicar para irse a comer. Y la pregunta es, ¿y el alma dónde la ganaste? No solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Hermano, hay pocos cristianos que los domingos cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a alabar a Dios, estamos en la presencia del Señor. Hay otros que están pensando en otra cosa. Uno tiene que ir a la iglesia, uno tiene que estar 24/7, puesto los ojos en Jesús, pensando en el Señor. El Señor va a venir, sí va a venir, pero ¿y cuántas almas yo gané? ¿Dónde están mis coronas? ¿Qué hice yo en la tierra? Pero el fulano era buena gente. ¿Y a mí qué me importa? Que era buena gente. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? Esta parte viene la parte triste. Todavía tengo 20 minutos más. Yo me entristecí mucho cuando hice este mensaje. No pensé ni que lo podía haber hecho. Porque miren las últimas palabras de Pablo. En 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme. Estaba solo el pobre. Porque así es predicar el Evangelio. Uno se queda solo al final. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¡Qué barro! De la cárcel, Pablo, ¿qué tenía? ¿Un internet? Solo Lucas, mire lo que dice acá, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, esta parte es importante, y tráele contigo, porque me es útil, para el ministerio, me es útil. Quiere decir que hay personas que son inútiles. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote, hacía frío.
el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¡Qué memoria este hombre para escribir todo esto a esa edad! Y los libros, mayormente los pergaminos. Y mire acá, mire lo que dice acá. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Wow! Y después dice, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, los males que le hacía este Alejandro. Se burlaba de Pablo, se burlaba de la fe, se burlaba de Cristo. Mire lo que dice acá. Y después sigue diciendo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno te va a defender, hermano. Sino que todos me desampararon. Pero mira lo que dice acá. No les ha tomado en cuenta. ¡Qué tremendo! Pero ¿qué dice en el versículo 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mire después lo que dice después. Mire que esto es importante. Yo esta mañana me levanté y estaba preparando una clase de células para 2 semanas. Trato de preparar con 2 semanas de anticipación. Los saludos que son importantes. Las tarjetas que ustedes reciben son importantes. Llamar por teléfono, mandar textos. Mire lo que es esto. Hay muchos de nosotros que no hacemos estas cosas. Mire lo que dice acá. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. Enfermo lo dejó. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Miren lo que es hacer una carta de saludo, de preocuparse por los hermanos. Desde la carta, ¿cómo escribió esto? Yo no me acuerdo, viene una hermana de visita a la iglesia y yo no me acuerdo el nombre. Me lo tengo que apuntar y sacarle una foto para acordarme de la hermana Castro. Porque si no, no me acuerdo quién es. ¿Cómo se acordó este hombre? ¿Cómo apuntó todos esos nombres? ¿Cómo se acordaba de la gente? Y Pablo, al igual que Jesús en el Getsemaní, en ese momento, yo me imagino, se sentía solo, estaba en una cárcel, estaba frío y solo. Cuando él dice, ven pronto a verme, estaba solo. ¿Nunca estuviste solo? ¿Nunca te sentiste solo? Y mire qué importante lo que dice acá, es para llorar. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Recordemos que el apóstol Pablo no quiso que Marcos le acompañara en el segundo viaje misionero. No quería que Marcos, era muy joven Marcos. Y no quería, como que Pablo en ese momento tuvo remordimiento de conciencia o el Espíritu Santo le habló de Marcos. El apóstol se había equivocado en cuanto a ese joven, porque Juan Marcos resultó ser un buen colaborador y él pensaba que no era un buen colaborador. Y él mismo reconoce haberse equivocado. Y en estos últimos momentos Pablo pudo decir que Marcos le era de ayuda para su ministerio. Y él reconoce su error. Después dice, a Tíquico lo envía a Éfeso.
Mire que el apóstol Pablo lo envió de regreso a Éfeso. ¿Saben por qué? Porque él era el pastor de esa iglesia. Como tenía esa responsabilidad pastoral, no podía quedarse en Roma. Él estaba preocupado por las obras que había abierto. Hoy los superintendentes de las organizaciones eclesiásticas, lo que menos están preocupados por las obras. Él estaba preocupado. Era el pastor. Después dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un jacket, sobre todo. Y ahí vemos que el frío que tenía en ese momento. ¿Saben? Hoy habló un deportista que salió de Ucrania, se escapó, salió, pudo salir y llegó a Argentina. Y contó las peripecias que pasó en esta guerra, antes, cómo salió. Los helicópteros pasándole a 30 metros por la cabeza. Muchacho joven, deportista. Y salió, dice, el frío que sufrimos allá. El frío que estamos sufriendo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Los libros, los pergaminos. Los pergaminos, antes se escribía en pergaminos. Se calcula que el apóstol Pablo estuvo en esa cárcel en los meses de mayo y junio, en el que el tiempo es bien frío allá en Europa. Y este fue un pedido para su necesidad física. Además pidió los libros, mayormente los pergaminos, porque necesitaba leer. Dime una cosa, si estás en la cárcel, ¿tenés ganas de leer? ¿Qué ganas te pueden dar de leer? Él tenía que leer para llenar su mente, porque hay personas que atrofian su mente porque no leen la Biblia. La Biblia hay que leerla, hay que estudiar. Ay, pastor, yo no sé computadora. Métete, hay que meterse, no hay que irse a dormir temprano, hay que estudiar la palabra, hay que meterse. La mente tiene que ser renovada todo el tiempo. ¿Qué te crees? ¿Mirando televisión tu mente va a ser renovada? No. Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males, pero el Señor le pague conforme a sus hechos. Seguramente este Alejandro no esperaba recibir lo que realmente le correspondía, pero seguramente recibiría su merecido, porque estamos seguros de que el Señor lo iba a juzgar por el daño que le causó a Pablo. Cuidado con los ungidos, cuidado con los siervos de Dios, cuidado con hacerle daño a los siervos de Dios. ¡Cuidado! ¡Ja! Guárdate, tú también de él, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él estaba advirtiendo al joven Timoteo que se cuidara de él. Y era una de esas personas que halagaban en una conversación personal, pero luego al darle la espalda criticaban para causar el mayor daño posible. Cuando está de frente, pastor, ¡ja! Usted es mi amigo, y por la espalda te traicionan, te hablan mal. Otra vez estaba escuchando a estos hermanos en la televisión, que llamó una hermana, y dice, pastor, ¿por qué usted dice que usted no puede ser mi amigo? Escuche, los pastores no podemos tener amigos. ¿Cómo que los pastores no pueden? Eso es soberbia, le dijo la hermana. Eso es soberbia. No. Cuando yo predico la palabra, yo no puedo estar jugando con usted siendo mi amiga y tratando de convencerle a usted o de hacerle creer a usted otra cosa de lo que nos dice la palabra. Jesús dijo, no los voy a llamar más mis siervos, más mis discípulos, los voy a llamar mis amigos, si obedecéis la palabra. Los amigos nuestros son los que obedecen la palabra, no son amigos los que no obedecen la palabra. No podemos tener amistad con el mundo.
Y le dijo a la hermana, pero usted cuando se baja del púlpito y usted me saluda, sí, yo te saludo. Pero eso no quiere decir que voy a complacerte y voy a decir lo que quieres que yo diga. No, yo no puedo jugar con la palabra. Porque así pasa. Cuando uno predica la palabra, te ganas enemigos. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. Acá Pablo recordó que estuvo solo en una ocasión muy importante. Y aquí se refirió a la primera vista de la causa, lo que inició el proceso final contra el apóstol o su primer proceso en Roma. 3 años, tuvo lugar 3 años antes. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. El Señor te da fuerzas. Qué difícil que es esto. Para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los paganos oyeran. Así fue librado de la boca del león. Pablo le había pedido a Timoteo la capa, hacía frío. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado. Y es hermoso poder decir como el apóstol, el Señor estuvo a mi lado, no me abandonó. La obra que Él empezó en ti la va a terminar. Él no te va a dejar ni te va a abandonar, dice la palabra. Lo que Él empezó lo va a terminar. Pero tú tienes que estar con Él. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que acá vemos que el apóstol Pablo sabía que él iba a ser trasladado al cielo. Al cielo. Y esta es la misma seguridad que tienen todos aquellos que por la gracia, por fe, hemos aceptado al Señor Jesús. Y concluye, como dije antes, pero lo voy a poner ahí, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Hermanos, mandemos textos, mandemos email. Yo sé que hablar por teléfono, no hay tiempo a veces de hablar por teléfono, pero tenemos que hacer algo. Yo no recibo, de muchos de ustedes, no recibo nada. Nada. Ustedes sí reciben mucho de mí, ¿verdad? Hasta dirán, pastor, a las 2 o 3 de la mañana no me mande porque me despierta. Pero yo le voy a seguir mandando. ¿Sabe por qué? No porque sea desobediente. Para que usted entienda que Dios lo está llamando. Dios lo está despertando. Usted no puede estar siempre durmiendo, usted tiene que hacer algo para Dios. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y con estas últimas palabras registradas de su vida, concluye la carta del apóstol Pablo, listo para irse. ¿Cuál es tu carta? ¿Cuál es tu carta? ¿Cuál es tu testimonio? Esto, ¿verdad? Yo no sé qué van a hablar de ti, yo no sé qué van a hablar de mí. Sí sé que van a hablar las cosas malas que uno hizo. Las buenas es muy difícil que las reconozca nadie, solo el Señor. Pero estamos en una carrera. Estamos en una carrera, corriendo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te está avisando cuando es tu tiempo para irte? ¿O piensas que vas a ser eterno aquí, en este lugar? Y si has corrido una carrera, ¿llegaste al fin? Pablo dice, prosigo. Todo el tiempo, prosigo. Y algo que él remarca, que nunca ha dejado la fe.
Yo cuando me miro en el espejo y cuando pienso que hace 45 años que conozco al Señor, 45 años, yo digo, wow, no puede ser, son muchos años. Hasta yo no creo que todavía estoy acá, parado. Y a veces le digo a los hermanos, tengo una gana de dejar todo. Porque a veces uno se siente en una cárcel, solo. Y son muy pocos los que vienen y te palmean. Algunos ni un Starbucks te traen. Y si te lo traen, te lo cobran. Ni gratis, hermano. Porque así se ven a los pastores hoy en día. Se lo ven crucificados en la cruz. No como hombres que predican el Evangelio, sino como malos siervos de Jesucristo. ¿Saben? Hay que tenerlos por estima. Hay que considerarlos. Hay que acordarse de ellos, como dice la palabra. Acuérdense de sus pastores, porque ellos les predicaron la fe. Mira, tú no vas a ver la recompensa acá en la tierra, pero si el domingo tú llegas con un Starbucks y le traes al pastor un Starbucks, y no porque el pastor te está pidiendo un Starbucks, si te lo pide no sirve, te tiene que nacer del corazón. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Padre, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.